Bien, tenemos a la vista la función, la planilla Excel Mod 1 Funciones Estadísticas Excel. Esta planilla es una planilla muy utilitaria, muy práctica, que la usamos para demostrar la aplicación simple de unas cuantas funciones estadísticas que tiene Excel en su estructura. Por eso van a ver que tiene unas solapas abajo, frecuencia, percentil, binomial, Poisson normal y simulaciones normales. Estas las vamos a ir viendo una por una a medida que avance el curso. Hoy la que nos interesa ver es la planilla de frecuencia, así que si no la tienen activada, actívenla porque tienen que lograr la misma pantalla que están viendo aquí. Lo que vamos a hacer es usar estos 240 datos correspondientes a los rendimientos productivos de una sala de máquinas en planta. Son todas máquinas del mismo tipo. Y lo que queremos hacer es agrupar en una distribución de frecuencias estos valores. Y lo que queremos hacer es luego también generar un gráfico para poder ver la forma que tiene esa distribución de frecuencias o ese histograma. Entonces, los datos acá los tenemos a la vista. Lo que tenemos que hacer, recuerden, era calcular y ver cómo armábamos el sistema de clases. Entonces, vamos a utilizar esta tablita de resumen auxiliar que tenemos acá a la izquierda. Y lo primero que vamos a hacer en esta tabla es, ya que estamos, calcular el promedio y ya que estamos, ven cómo se aplica la función promedio. Entonces la marcamos y ponemos igual promedio. Abrimos paréntesis y nos va a pedir que le marquemos el área donde están los valores cuyo promedio quiero calcular. Cerramos paréntesis, Enter. Si queremos, podemos fijarlo esto, o con el F4, fijar el rango de datos con el F4. No es necesario en este caso, pero como para que tengan presente que se puede hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la función desviación estándar, o sea, igual desv est, desviación estándar. Abrimos paréntesis y es obviamente el mismo cuadro, que si queremos ponemos F4 y lo fijamos. No es necesario, les repito. Vamos a buscar el máximo, igual max, abrimos paréntesis, todo el cuadro nuevamente, cerramos paréntesis, igual el mínimo ahora, igual min, abrimos paréntesis, todo el cuadro, cerramos paréntesis, y el rango, acuérdense que era el máximo menos el mínimo, entonces va a ser igual esto que está acá, que es el máximo, menos esto que está acá abajo, que es el mínimo. Igual. La cantidad de clases, ya lo habíamos dicho antes, la fijamos nosotros, no la fija la estadística. Supongamos que queremos agrupar estos datos en 15 clases. Y el ancho de clases, recuerden también que era el rango, o sea, el ancho que ocupaba toda la distribución, desde el mínimo hasta el máximo, dividido la cantidad de clases, o sea, igual a este 1116 dividido el 15, que es la cantidad de clases. Y si queremos, podemos colocar la función contar igual contar y marcamos todo el cuadro. Y esta función lo que nos va a decir cuando no sabemos bien cuántos datos tenemos es cuántos datos tenemos ahí, 240. Muy bien. En esta tabla vacía que tenemos acá, que dice clases y frecuencias, vamos a armar primero entonces el sistema de clases. El sistema de clases en Excel siempre lo vamos a hacer arrancar con el valor mínimo, igual el mínimo. El límite inferior de la primera clase entonces va a ser este mínimo. El límite superior de esa primera clase, que va a ser igual al límite inferior de la siguiente, va a ser este valor más el ancho de clase.
Entonces, acá vamos a colocar igual a ese valor más el ancho de clase que está aquí. Y este ancho de clase sí, obligatoriamente lo tenemos que anclar, porque después vamos a copiar la fórmula para abajo. Si no lo anclamos, va a empezar a buscar anchos de clase donde no están. Y esta formulita la vamos a copiar para abajo hasta que veamos aparecer el 9668, que es el máximo, que es este. Y vamos a dejar un valor más, y ahora les voy a explicar por qué. Y vamos a borrar lo que esté de más porque esas clases no van a contener nada dentro. O sea, yo sé que todos los valores de esta tabla están entre 85, 52 y 96,68. ¿Sí? O sea, entre 85, 52 y 96, 68. ¿Por qué pongo este 97, 42? Porque puede ocurrir que algún valor sea igual a 96, 68 y Excel no utiliza esa regla de que al último lo manda para atrás. Simplemente a todos los que coinciden con un límite de clase los coloca una clase más adelante. Entonces, obligatoriamente, para prevenir que haya un valor igual a 96,68, que lo va a haber porque de hecho es el valor máximo, hay que agregar una clase más. ¿Sí? Muy bien. Aclarado esto, que es un tema muy simple, vamos a ver cómo hacemos para que muy rápidamente Excel transforme todo este cuadro de datos en frecuencias. O sea, comparando el primero con los límites de clase, asignándolo el segundo con los límites de clase así. Muy bien, la función frecuencia es una función particular. No es como la función promedio, por ejemplo, donde escribimos igual promedio, pintamos el cuadro y ya nos da el promedio. No es una función simple. Es lo que se llama en Excel una función matricial. Una función matricial es una función que se aplica no a esa sola celda donde la escribimos, sino que se aplica a toda celda que pintemos consecutiva a aquella donde la escribimos. Por ejemplo, yo necesito las frecuencias de todas estas clases. Por lo tanto, voy a pintar las clases que voy a usar para insertar las frecuencias. Aquí la tenemos pintada. Muy bien, una vez que la tenemos pintada, vamos a insertar la función frecuencia, vamos a escribir la función frecuencia, pero no en todas las celdas. La vamos a escribir en esta primera celda que está acá, S5 en este caso. Una vez que hemos pintado, como está pintado en este momento, no tocamos más nada, simplemente vamos a escribir la función frecuencia. Entonces, igual, fíjense cómo se escribe el igual ahí arriba, en la primera clase, frecuencia. Y abrimos paréntesis. ¿Qué nos pide? Nos pide que le definamos los datos. Y los datos son este cuadro. O sea, los datos que se van a clasificar son los que están en este cuadro. Vamos a apretar F4 para dejarlos absolutamente fijos. Punto y coma. Y ahora lo otro que me pide son los grupos, donde se van a agrupar estas frecuencias. Y bueno, estas frecuencias se van a agrupar en estos grupos. Las pinto de abajo para arriba porque justo me quedó la función arriba de la primera clase. Y esta también vamos a ponerle F4. Cerramos paréntesis y no tocamos nada. Si llegamos a apretar el Enter, vamos a cometer un grave error porque no va a calcular nada. En lugar del Enter, todas las funciones matriciales, incluida esta frecuencia, se ingresan a la planilla no apretando el Enter, sino apretando primero el control teniéndolo apretado, después el Shift y dejándolo apretado junto con el control y después el Enter. Y fíjense lo que pasó. Me ha generado todas las frecuencias a una velocidad realmente pasmosa, me ha generado todas las frecuencias para el sistema de clases que yo he creado. Entonces, en la columna clases lo que tenemos son límites de clase. ¿Sí? En realidad, en rigor, para representar esto en una distribución de frecuencias, yo tendría que colocar acá al lado los centros de clase. Pero bueno, simplemente para poder
para poder ver esto rápido no vamos a meter más cálculo acá. Vamos a representar los límites de clase contra las frecuencias. Entonces, vamos a generar un gráfico con estos valores. Fíjense cómo el haber colocado esa clase suplementaria arriba hizo que se generara una frecuencia en esa última clase, que era justamente el 96,68. Como coincidía con este límite, 96,68, la cargo a la siguiente. Si yo no hubiera colocado esto, este valor no hubiera aparecido y yo en este caso de 240 valores, hubiera tenido 239. Y si hubiera habido más valores iguales al límite de clase, hubiera tenido menos. O sea, tengo un cierto problema de errores. Por lo tanto, siempre recordar colocar una clase más de las 15 o de las 10 o de las que uno haya decidido usar. Bueno, vamos al gráfico. Para insertar un gráfico en Excel, bueno, ustedes supongo que esto ya lo conocerán, insertar gráfico de barras, que son gráficos de columnas. Vamos a elegir el más simple de todos, y ahí lo tenemos. En este gráfico lo que tenemos que hacer, obviamente, es colocar en la base, fíjense que es 1, 2, 3, 4, 5, que no tiene nada que ver con los centros, con los límites de clase. Vamos a colocar en los límites de clase, en el eje X, los valores de la clase que le corresponda. Entonces, editar, y colocamos estos valores. Cerramos, cerramos y aceptamos. Y ahí tenemos los valores ya instalados y tenemos nuestro histograma ya realizado. Un detalle más sobre los histogramas. Nosotros podemos agregarle a este histograma la curva que más se le aproxime, la campana que más se le aproxime. Fíjense qué fácil que es esto. Hacemos clic sobre cualquiera de las barras y se van a marcar todas las barras. Con eso así, hacemos clic con el botón derecho y le seleccionamos la opción agregar línea de tendencia. ¿Sí? Entonces, nos va a aparecer este cuadro de diálogo de formato de línea de tendencia y vamos a pedirle un ajuste polinómico. El ajuste polinómico, como lo hace con un primero de todo, lo va a hacer con un grado 2, o sea cuadrático, no nos sirve porque fíjense qué cosa horrible que nos produce ahí. Entonces vamos a ir aumentando el grado hasta que veamos. Con un grado 6 parece que la hemos copiado bien. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos. Fíjense que la curva es una curva bastante acampanada. ¿Sí? Esto es un detalle, no hace la cosa, pero bueno, es un detalle más. Tiene otras funciones este cuadro de diálogo, no las vamos a ver ahora. Muy bien, ahí tenemos entonces lo fácil que es generar una tabla de frecuencias con un montón de valores en Excel.